Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buena tarde, buena noche. Bienvenidos a todos. En este caso, bueno, de manera síncrona, Alma, Jacqueline. Me gustaría, pues, que me confirmaran, Alma, Jacqueline, si se escucha, si me están escuchando claramente, por favor. Hola, hola, Alma, Alma Rosa, Jacqueline, ¿me escuchan? Les agradecería bastante si me confirman, por favor, que es claro mi audio para poder dar inicio a la sesión. A ver, déjenme mandar un mensaje. Hola, hola de nuevo. Alma Rosa, de Anda García, Jacqueline Ramírez. Pedirles, de favor, ¿me pueden confirmar si se escucha, si es claro mi audio? Bueno, pues vamos a dar inicio, pedirles, ojalá que me pudieran confirmar, Alma, Jacqueline, solamente por el chat, no importa si no quieren prender su micro, pues escríbanme en el chat, por lo menos si es claro, si me escuchan, por favor, para poder dar inicio a nuestra primera sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Bien, no sé qué sucede, pero bueno, vamos a dar inicio. Eh, pues bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Tengo 6 años ya aproximadamente colaborando aquí en este extraordinario proyecto que es Prepa en Línea CEP. Y pues me llena de gusto, es un gusto para mí estar con ustedes, acompañarles en su proceso. Sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues complementar, tienen la intención de complementar a las videosesiones de módulo que llevas cada martes, donde se te explica pues las actividades de la semana, las actividades integradoras. Entonces, este espacio, el espacio abierto para el aprendizaje, tiene como principal intención que resuelvas alguna duda de manera concreta, así de manera muy puntual, alguna duda que tengas. Y pues bueno, con todo gusto yo la voy a resolver. Ya no, en este espacio no se trata de volver a explicar las actividades. No es así. Aquí lo que retomamos son los temas para profundizar en ellos y de manera puntual dudas que tengas tú al respecto de las actividades, ¿sí? Esa es la intención que tiene
este espacio. A ver, alguien ya nos escribió. Jacqueline. Buenas tardes, Jacqueline. Sí me escuchas, ¿verdad? Es claro mi audio. Hola, Alma. Igual pedirles, ¿sí me escuchan? Mi audio se escucha muy bien. Gracias, muchas gracias, Alma. Gracias. Es importante que ustedes me confirmen porque, ¿qué les digo con esto de la tecnología? Así es. Puede ser que yo esté transmitiendo y en una de esas no es claro mi audio, no me están escuchando y demás. Entonces, pues es importante pues que lo clarifiquemos. Dicho eso, pues bueno, vamos ahora sí a arrancar, a comenzar. Entonces, bueno, estos espacios abiertos para el aprendizaje también tienen la intención de interactuar, de que interactuemos, de que ustedes se sientan en confianza, que podamos tener un espacio virtual cómodo, confortable, agradable, ¿sí? Que sea un espacio que favorezca al aprendizaje. Entonces, bueno, en esta primera semana lo que vamos a abordar es la unidad 1. Vamos a abordar la unidad 1, que lleva por nombre Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Les recuerdo también por este medio que el módulo comprende del 16 de mayo al 12 de junio del 2022, ¿sí? Entonces, nuevamente mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Pedirles también, por favor, si en algún momento sienten que se está trabando mi audio, que no me escuchan bien, les pido que me lo hagan saber, que levanten su mano o que me escriban en el chat. También recordarles la manera de participar. Aquí, pues es esa precisamente, hay que levantar la mano. Levantas tu mano y yo te doy la palabra. Aquí en nuestra, pues en este espacio tienes la opción para levantar la mano. Te aparece la opción para levantar la mano o escríbeme en el chat para cualquier situación. Es importante que participes en estas sesiones. Es muy, muy importante que participes, pues para hacerla más interactiva, pues para que te vayas también tú familiarizando, tomando mayor seguridad. Entonces es importante que participes. Pues con dudas, se puede participar con dudas, se puede participar con comentarios, con ejemplos de lo que estamos hablando, con alguna confirmación de la comprensión de los temas abordados, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces vamos a dar inicio. El orden de la presentación es el siguiente. Primeramente vamos a hablar de lo que es la literatura. ¿Cuáles son las marcas de literariedad? Las marcas de literariedad, que son ese conjunto de rasgos que pues identifican a un texto literario. Esas son las marcas de literariedad. ¿Sí? Veremos también lo que es el proceso de lectura, tan importante, ¿verdad? El proceso de lectura, puesto que en todo momento estamos leyendo, es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, ¿sí? La lectura. Hablaremos del contexto de producción, tan importante para poder interpretar una obra literaria de una manera más concreta y precisa. Vamos a revisar también lo que es fondo y forma, los elementos de análisis para una obra literaria, lo que es el lenguaje connotativo, el lenguaje denotativo y después las figuras literarias o
figuras retóricas. Y por último, vamos a ver o vamos a dar el espacio para compartir las preguntas que ustedes hicieron en el espacio abierto, las videosesiones de módulo. Ahí en las videosesiones de módulo que ustedes llevan cada martes, donde se te explican las actividades, ustedes les surgen ahí muchas dudas. Bueno, justo esas dudas las vamos a abordar también aquí. Y si ustedes que tienen la oportunidad de estar aquí en este momento de manera síncrona, perfecto, tienen la oportunidad de generar esas preguntas de manera concreta. Jacqueline, gracias, qué bien, levantaste tu mano, te escuchamos, Jacqueline. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luisa, no es que ese es el nombre de mi hija, pero mi duda es que, bueno, yo ayer no pude entrar a la videosesión de la... ¿De Bueno, módulo? ajá, porque no sabía cómo entrar, pues no tenía el link, entonces quería saber cómo le puedo hacer para... A mí sí me han servido mucho esas sesiones, entonces, pues ayer no pude entrar porque no sabía, bueno, no tenía el link, entonces quería saber si yo lo tengo que buscar o cómo le puedo hacer para acceder a eso. Excelente, Jacqueline, muchas gracias por tu participación, por tu Gracias. duda, por compartir tu duda. ¿Están en la plataforma, Jacqueline? ¿Están en la plataforma? A ver, déjeme, te comparto de una vez pantalla, solo que se está poniendo un poco lento. Por eso voy a apagar mi cámara para que aquí está, ya cargo. Ya saben, a veces con cámara encendida se pone un poquito más, se pone más lento, pero bueno, la apago un momento para compartirles pantalla y mostrarles esta cuestión de las videosesiones de módulo. Como te digo, están aquí en plataforma en el foro de novedades. En el foro de novedades. Mira, ya te estoy compartiendo aquí pantalla, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok. Lo estoy viendo. Ingresamos tópicos más antiguos. Mira, ¿qué nos dice aquí? Ayúdanos a leer, porfa. ¿Sí lo identificas? Hola, hola, ¿sí lo identificas? Luisa, me parece. Ah, sí, sí. Ah, Ya lo perfecto. identifico. ¿Ya viste, Luisa? Sí. Excelente, mira, ingresas aquí al foro de novedades y está el espacio, están las videosesiones de módulo, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Y aquí están los links, mira, para todas las que vas a tener, todas las que van a tener durante el módulo, ya están aquí programadas. La que tuviste ayer, pues ya ingresas y está grabada. Las demás aún no suceden. Ingresas en esta fecha, el próximo martes a las 18 horas y pues puedes estar de manera sincrónica. Si por alguna situación no pudiste ingresar, bueno, pues van a quedar ahí grabadas. ¿Sale? Muchas gracias, le agradezco mucho. Ok, gracias a ti. Muy bien, entonces vamos de nuevo con nuestra presentación. Aquí estamos nuevamente con nuestra presentación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Primeramente, vamos a hablar de lo que es la literatura a través de este esquema, ¿sí? ¿Qué es la literatura?
Sí, vamos a poner aquí la cámara un poquito de lado para que la alcancen a ver. Entonces, bueno, primeramente decirles que la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en su definición más simple, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Bueno, para empezar, fíjense qué maravilla. La literatura es una de las 7 bellas artes, ¿sí? ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Bueno, para empezar, la literatura es un arte. ¿Y qué es el arte? Una forma bella de transmitir emociones, sentimientos y pensamientos. Eso es la literatura. Eso es el arte. Una forma bella de transmitir emociones, pensamientos y sentimientos. Eso es el arte. Y la literatura, pues, es un arte. Aquí, pues, obviamente, para poderse manifestar este arte, pues, utiliza distintos elementos que vamos a ver. Entonces, en la literatura se expresan diferentes visiones del mundo, ¿sí? Que se han tenido a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas. Cada diferentes sociedades han tenido diferentes maneras de pensar y han plasmado dicho pensamiento en la literatura. En todos esos textos que podemos ubicar en diferentes periodos del tiempo, bueno, ahí se expresa eso, visiones que han tenido los autores y que nos van ayudando a entender cómo se pensaba en ese momento de acuerdo a situaciones que acontecieron, conflictos bélicos, situaciones económicas, acontecimientos o catástrofes naturales, situaciones políticas relevantes, etcétera. ¿Sí? Todo eso nos va marcando como seres humanos, como sociedades, y van quedando plasmados ahí en el arte. Entonces, estas visiones, pues, se plasman a través del lenguaje. Este lenguaje, pues, va en dos sentidos, ¿sí? Que analizamos a partir del fondo y a partir de la forma. Ahorita explicamos esa parte. Entonces, en estos textos, pues se fomenta la oralidad, se fomenta la escritura, la experiencia estética. Próximas semanas vamos a conocer algo más de las experiencias estéticas, que a grandes rasgos, y adelantándome un poco, es eso que experimentas cuando lees una obra literaria, ese conjunto de emociones que vivimos. Ya les explicaré más adelante. Bueno, entonces, a través de la literatura se hace una crítica y una interpretación de la realidad, ¿sí? Se fomentan valores como la tolerancia. Ok, para analizar un texto literario es importante conocer que existen dos elementos fundamentales para en cualquier texto. Verónica, hola, bienvenida. Te pido que cuides tu micro, por favor, si lo puedes poner en silencio. Verónica González, ándale, muchas gracias, Vero, bienvenida. Jacqueline, ¿quieres preguntar? No eres Luisa, ¿verdad? Dejaste tu mano levantada. Si me haces favor de bajarla para saber, ¿no? Que no, excelente, muchas gracias. Así cuando yo vea su manita levantada, pues rápidamente les doy la palabra y luego la vuelven a bajar. ¿Sale? Perfecto. Entonces, bien, déjenme minimizo aquí mi video para poder explicarles el esquema completo. Entonces, fíjense bien, todo en nuestra vida todo en la vida tiene fondo y tiene forma. Hay que comprender muy bien esta parte de fondo y forma. Por ejemplo,
nosotros como seres humanos, todo lo que existe tiene fondo y tiene forma. Nosotros como seres humanos tenemos un fondo y tenemos una forma. Cuando hablamos de fondo de nosotros como seres humanos, hablamos de nuestra manera de pensar, de nuestra filosofía, de nuestros sentimientos, de su interior, ¿verdad? Interior, fondo. En cuanto a la forma de los seres humanos, bueno, pues hay muchísimas formas, características físicas, altos, bajos, fornidos, tez blanca, tez morena, rubios, etcétera, ¿no? Características físicas, bueno, los textos también tienen características físicas y características internas. Cuando hablamos de características físicas exteriores, hablamos de forma. Son físicas, a simple vista se ven. Cuando hablamos de características internas, son de fondo. Hablamos del contenido, de lo que tratan los textos, de su argumento, de la intención, del tema, de lo que trata de manera general, ¿sí? Entonces, apoyándonos de este esquema, el fondo, dentro del fondo, pues está el contexto del autor, la cultura a la que pertenece, qué situaciones le tocó vivir al autor, como cambios sociales, el momento histórico que le tocó vivir, la intención comunicativa que tiene con su escrito. Fíjense bien, aunque sea un texto de ciencia ficción, fantástico, el autor tiene una intención con ese escrito, seria, formal, que puede ser darnos a conocer algún conocimiento, que reflexionemos acerca de algo, aunque lo esté abordando con una forma de ficción, ¿sí? Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos analizar y comprender una obra literaria, tenemos que conocer todo lo que podamos en torno al autor y en torno a la obra. Si tú, antes de leer el texto, investigaste quién es el autor, qué edad tenía cuando creó la obra, si pertenecía a algún movimiento literario, en qué época le tocó vivir, todas esas situaciones van a hacer que puedas interpretar mejor la obra. Sabemos que esta semana tenemos textos por leer y que más de alguno pueda decir, se me están complicando. Bueno, antes de que leas el texto, investiga el contexto de la obra y el contexto del autor, dónde se creó, bajo qué circunstancias, ¿sí? Todo el contexto, eso te va a ayudar a entender. Imaginas de cuenta que si tú te das cuenta que la obra fue creada, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues va a ser mucho más sencillo que tú ubiques por qué el autor se expresa como se expresa. Pues claro, de una manera pesimista, haciendo mucha referencia a la muerte, quizá, pues porque le tocó vivir en esas circunstancias. Entonces, si tú investigas esto primero, pues va a ser mucho más fácil que puedas entender por qué el autor se expresa como se expresa a través de su obra, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de forma, hablamos del físico de los textos. Por ejemplo, esta presentación, ¿cuál es su fondo? El fondo de esta presentación es que estamos hablando de lo que es la literatura. Ese es el fondo de esta diapositiva. El fondo es la literatura, y todos sus elementos. Eso es el fondo. ¿Cuál es su forma? Un esquema. Esa es su forma. Es un esquema ¿verdad? Es un mapa conceptual. Ok. Entonces, en cuanto a forma,
de los textos tomamos en cuenta si está escrito en prosa, si está escrito en verso, si es una narración, una descripción, una argumentación, un diálogo, ¿sí? Si pertenece a alguno de estos tres géneros. Sabemos que la literatura para su estudio se divide en tres grandes géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. Nuevamente, género narrativo, género poético y género dramático. Les voy a anexar información, les voy a subir una infografía muy interesante para que puedan conocer más al respecto. A grandes rasgos, el género narrativo cuenta historias a través de personajes en un tiempo, en un espacio determinado. Tiene subgéneros también, hijos de la narrativa: la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. El género poético tiene hijos también, o subgéneros propiamente dicho, ¿sí? Que es la canción, el himno, el soneto, ¿sí? Etcétera. ¿Qué intención tiene el género poético? Transmitir emociones y sentimientos de forma bella, a través de versos, ¿sí? Por ejemplo, este poema de Sor Juana, ¿sí? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, esa es poesía, esos son versos. Y por último, el género dramático, que es cualquier representación ante un público. Tiene la intención de representarnos lo que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Todas esas problemáticas que vivimos como seres humanos, como sociedad. Eso es el género dramático. Y se divide en géneros mayores y menores. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, monólogo, vodevil, etcétera. ¿Sí? A grandes rasgos, esto es la literatura. Muy bella, ¿verdad? Muy bella, muy interesante la literatura, muy extensa. Ahora veamos lo que es el proceso de lectura. Es muy importante que llevemos un proceso. Todo en la vida tiene un proceso, ¿a poco no? Para estar en este módulo 4, primero pasaste el 1, luego el 2 y luego el 3. Para llegar a esta edad que tienes, pues primero fuiste un infante, después un adolescente, luego un adulto. Para construir tu casa, primero hubo unos cimientos, primero hubo un plan de obra, luego unos cimientos, luego vino la construcción. Es exactamente con la lectura, es exactamente con la escritura. Todo lleva un proceso para poder obtener el aprendizaje o el mejor aprendizaje, ¿sí? Entonces, este proceso de lectura está distribuido en estos tres momentos. Prelectura, antes de leer. ¿Qué voy a hacer antes de leer? Primeramente, es muy importante desde que tengas un espacio adecuado para leer. Imagínate que vas a leer, pero hay muchísimo ruido en tu casa. Está la televisión prendida, está el celular ahí, la música todo lo que da, los niños por ahí corriendo, jugando. ¿Crees que vayas a poder concentrarte en la lectura? No se puede. ¿Sí? Entonces, desde tener un espacio adecuado es parte del proceso de lectura en la etapa previa, antes de leer. ¿Ok? Ya tengo mi espacio adecuado, ya asigné un momento, perfecto, ahora sí me voy a poner a leer. Entonces, en este proceso, en la etapa previa, antes de que vayas a leer un texto, es importante lo que te decía hace un momento, que investigues el contexto de producción, ¿sí? Es decir, dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias, a qué género pertenece,
¿El autor pertenece a alguna corriente literaria? ¿Qué edad tenía cuando creó esta obra? ¿Qué filosofía o qué pensamiento tenía? ¿Sí? Imagínate, tú investigas todo esto antes de leer la obra y pues tu interpretación va a ser muy distinta, va a ser muy apropiada la interpretación que tú hagas de la obra literaria, ¿sí? Entonces, muy, muy importante. Eso es en la etapa previa, además de que antes de leer, bueno, ¿qué conozco del tema? ¿Qué me dice el título? ¿Qué me dicen las ilustraciones? ¿Cuál es el propósito del texto? Reviso portada, contraportada, en este caso las infografías, una revisada general, eso que le llamamos una lectura global, ¿no? Una lectura general para posterior realizar la de investigación, que es la siguiente etapa. Ya que tengo todo este contexto previo, ahora sí, me voy a poner a leer la obra. A grandes rasgos, ¿qué tengo que hacer cuando leo? Vivir una experiencia. ¿Sí? Fíjate bien, luego a veces trabajo yo también en el aula presencial y los estudiantes dicen, bueno, es que no se me pega cuando leo. ¿Qué pasa cuando vivimos una experiencia positiva o negativa? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? No se nos olvidan las experiencias, positivas o negativas, no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tengo que leer? Viviendo una experiencia, ¿sí? Que al momento de que tú leas, toda tu concentración esté en ese momento en la lectura, que puedas tocar, que puedas oler, escuchar, sentir tus 5 sentidos, que los pongas en práctica al momento de que estás leyendo. Pon música de fondo, música clásica, música para leer y concentrarse. Tenemos grandes recursos ahora con con la era digital en la que nos encontramos, con esta virtualidad, eh, con esta era tecnológica. Entonces, apóyense de eso para poderse concentrar. Decía una estudiante en módulos pasados, asesor, pero yo no, yo en mi casa con todo yo tengo mis hijos y siempre están ahí, jugando y demás, y aún así tengo que concentrarme y mi técnica es me pongo audífonos. Perfecto, exactamente. No podemos poner pretextos, ¿no? De que, bueno, yo no me puedo concentrar porque mis hijos están ahí jugando y siempre hay ruido, ¿no? Busque estrategias, por ejemplo, ponte audífonos y te puedes concentrar, ¿sale? Entonces, además en la lectura, en una segunda lectura, subrayar ideas principales, algunas anotaciones, ¿sí? Y, y por último, Mario, bienvenido Mario, te pido que pongas en silencio tu micro, por favor Mario. Mario Silva, bienvenido Mario, solo te pido que pongas en silencio tu micro. Gracias Mario. Si tienen alguna intervención, solo levanten su mano. Y por último, el proceso de postlectura. Después de que leí, ¿qué tengo que hacer? Escribir algo. Siempre que tú leas, escribe algo, lo que tú quieras, un listado de palabras clave, ideas principales, un esquema, un resumen, una síntesis, inclusive un dibujo también. El chiste es que ancles tus aprendizajes. Eso es el proceso de post-lectura. Aquí están las 3 etapas del proceso de lectura, ¿sí? Aquí están algunos elementos de análisis. Cuando vamos a analizar una obra literaria, pues vamos a primeramente a conocer el fondo, que es el asunto que desarrolla el artista, la forma, ¿sí? Es narración, descripción, es un texto narrativo, un texto poético, un texto dramático, ¿sí? El sujeto lírico, ¿quién habla en el poema? ¿Es el autor o es un ente externo? Puede ser hasta un objeto,
animado, ¿sí? El contexto de producción, que es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, ¿sí? En un sentido familiar, académico, económico, político, cultural, bélico, todo lo que pueda conocer de la obra cuando ésta fue creada. Cuando la obra fue creada, ¿qué sucedía en ese momento? Todo esto nos va a ayudar a que podamos interpretar mejor los textos, que cuando tú lo leas vaya a ser mucho más fluido. Y por último, el contexto de recepción, que ese ya tiene que ver con el contexto de producción, con el que produce, que es el autor, y el contexto de recepción con el que recibe, que es el receptor, nosotros. Entonces, todo nuestro contexto. Es decir, tú puedes estar leyendo una obra que se leyó, que se escribió hace un siglo y la tienes que adaptar a este contexto actual. Ese es el contexto de recepción, ¿sí? Aquí otros elementos de análisis de las obras literarias. Fíjense bien, antes de llegar aquí, les comento, Zoom solo nos da 40 minutos aproximadamente, entonces está por cortarse esta sesión, me queda minuto y medio. Entonces, voy a cortar esta sesión y en un minuto, menos de un minuto, vuelven a ingresar nuevamente, por favor. Vuelvan a ingresar igual, así como ingresaron ahorita, con el mismo enlace, todo exactamente igual. Aquí los acepto nuevamente, ¿sale? Solo corto esta sesión y abro otra, ¿sale? Para continuar el resto de la sesión y terminar de explicar la presentación y abordar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, los espero aquí nuevamente en un minuto, máximo en un minuto, estamos nuevamente de nuevo. Ingresen de la misma forma como ingresaron aquí. ¿Sale? Los espero.